Soy Calopi. En la fiesta de cumpleaños de mi suegro. Derramé un poco de vino sobre su camisa y él me dio un puñetazo delante de todos. Sangre sobre el suelo de mármol, y mi esposo me dijo, pide disculpas o vete, así que me fui. Pero, cuando llegué a casa, mi teléfono mostraba 68 llamadas perdidas de ellos. ¿Qué podrían querer después de eso? Antes de continuar, ¿a qué hora estás escuchando esto? ¿Y dónde? Deja un comentario abajo. Te contaré lo que pasó después. Pero no vas a creer hasta dónde llegaron para mantenerme callada. El invierno. En Boston tiene una manera de calar incluso a través del abrigo más grueso. Esa noche, estaba en los escalones frontales de la mansión Corwin, mirando hacia arriba a esa casa que se siente más como un museo que como un hogar. Piedra blanca, ventanas de piso a techo, todas las luces encendidas como si desafiaran al mundo a ver cuánto tenían. Ajusté mi abrigo y entré, forzando mis labios a la sonrisa educada que había practicado tantas veces frente al espejo. Esta era la familia de mi esposo, no su reino. Y yo solo era una visitante. El calor me golpeó de inmediato, junto con el zumbido bajo de la música clásica y el tintinear de las copas de cristal. La risa, educada y ensayada, flotaba en el aire. Reconocí algunas caras. La élite de Boston, la gente que ves en las páginas sociales y en las galas benéficas. Pero nunca realmente me miraban. Echaban un vistazo. Susurraban. Podía sentir cómo sus ojos se deslizaban sobre mí como si no valiera la pena prestar atención. 3 años de esto, y había aprendido a hacerme pequeña, en una habitación llena de personas que amaban sentirse grandes. Allí estaba Alec, ya al otro lado de la sala, junto a su padre. Dorian, como un soldado orgulloso. Se parecían, altos, con rasgos marcados. La misma confianza que viene de saber que el mundo se dobla para gente como ellos. Al principio ni siquiera me notó. Así era siempre. Hablé un poco con una mujer que apenas conocía, asintiendo mientras hablaba de viajes de esquí en Aspen y jets privados, pero mi mente divagaba. 3 años mordiendo mi lengua, dejando que las pequeñas pullas pasaran por encima. 3 años convenciéndome de que, si solo me esforzaba más, si solo me mantenía calmada, eventualmente me aceptarían. Esta noche, me dije, podría ser diferente. Tenía que serlo. La cena se sirvió en la larga mesa de caoba en el comedor. Esa clase de mesa donde nadie realmente come, pero todos actúan. Bajé la cabeza, sonreí cuando tocaba. Incluso reí suavemente en bromas que no me parecían graciosas. Lo intenté. Dios, lo intenté. Todo pasó muy rápido. Llevaba una copa de vino tinto, caminando detrás de Dorian, para pasar un plato a uno de los invitados. Mi tacón se enganchó ligeramente en el borde de la alfombra ornamentada. Un momento, un tropiezo, y el vino se derramó sobre su camisa blanca e impecable. La habitación quedó en silencio. Pero no ese silencio que consuela, sino el que estrangula. Dorian se volvió lentamente, su rostro torcido por el disgusto. Y entonces, antes de que pudiera abrir la boca, su puño conectó duro con mi mejilla. Sentí el choque antes que el dolor, luego el calor de la sangre llenando mi boca. Retrocedí tambaleándome. Mi mano volando a mi cara, mientras el sabor a cobre se extendía por mi lengua. Estúpida sirvienta. Su voz retumbó, llenando cada rincón de la habitación. Lava mi maldita camisa. No podía moverme, solo me quedé ahí mirándolo, mientras la sala con 50 personas veía como si fuera teatro. Algunos miraron hacia otro lado. Algunos sonrieron con suficiencia. Pero nadie dijo una palabra. Me volví hacia Alec, mi esposo. El hombre que pensé que me protegería, o al menos lo intentaría, no corrió hacia mí. No se horrorizó. Solo se quedó allí, su rostro frío, inescrutable. Pide disculpas a mi padre, dijo con voz firme, como un martillo. O vete. Algo dentro de mí se rompió entonces, no por el dolor, sino por la traición. El hombre con quien me casé. El hombre que pensé que me elegiría, acababa de elegir a su padre sobre su esposa sin dudarlo. Volví a probar la sangre, sentí que caía lentamente sobre el suelo pulido de mármol. Y de repente no pude quedarme ni un segundo más. Había una servilleta de seda sobre la mesa. La tomé, me limpié cuidadosamente la boca y enderecé la espalda. No lloré, no rogué, no pedí disculpas. Simplemente me di la vuelta y salí. Cada paso resonaba contra el mármol como diciendo, ya terminé. El frío de la noche me golpeó como una bofetada cuando salí. Mi auto estaba estacionado al final del largo camino de entrada, el parabrisas ya cubierto de escarcha. Me deslicé adentro, con las manos temblando, mientras agarraba el volante. Por un momento, solo me quedé sentada respirando, saboreando la sangre y la humillación. El viaje de regreso a mi apartamento fue un borrón. Copos de nieve golpeando el parabrisas, luces de la ciudad que se mezclaban unas con otras, mis pensamientos repitiendo la escena una y otra vez. Cuando llegué a casa, mi teléfono no paraba de vibrar. Me quité los zapatos.
Dejé el abrigo en el sofá y finalmente miré la pantalla. 68 llamadas perdidas. L.A. Dorian, una tras otra. No respondí ni una sola, pero cuando abrí uno de los mensajes, las manos se me enfriaron. Me senté al borde de la cama. El mismo lugar donde siempre caía después de días largos. Pero, este no era solo otro día largo. Mi apartamento se sentía más pequeño de lo habitual. Su luz suave no lograba ahuyentar las sombras que habían entrado conmigo. La mansión Corwin todavía se aferraba. Mí, con su brillo, su juicio, el aguijón de su crueldad pulida. Aquí, mi pequeño apartamento de 2 habitaciones, se suponía que era un refugio seguro. Pero incluso en casa puede sentirse hostil cuando tu teléfono no para de sonar. Lo tomé otra vez, aunque me había prometido que no lo haría. 68 llamadas. Docenas de mensajes sin leer. No era solo persistencia, era presión. Deslicé el dedo lentamente por ellos, cada notificación golpeándome como un pulso que no quería sentir. Contesta. Hablemos. Todo eso fue uno de los primeros. Humillaste a mi familia, Dorian. Calliope. No empeores esto más de lo que ya está. L.A. de nuevo. Te arrepentirás si hablas. Dorian. Las palabras se mezclaban, después de un rato. Disculpas disfrazadas de órdenes, advertencias vestidas de preocupación. Las leí 2 veces, tal vez 3, como si entender su tono pudiera hacerlas menos venenosas. Pero no fue así. Nunca lo fue. Entonces la vi. Un buzón de voz. No la había notado antes. Escondida entre la avalancha de llamadas perdidas, mi pulgar se quedó suspendido sobre ella. Una parte de mí quería borrarla, fingir que no existía, pero presioné reproducir. Calliope. La voz de Dorian salió clara, controlada. La misma forma en que habla con un contratista o un mesero a quien quiere intimidar sin levantar la voz. Los accidentes pasan, pero si intentas hacer de esto algo más grande, me aseguraré de que te arrepientas. Tengo a los mejores abogados de Boston. Piensa bien. Calliope. Me quedé sin aliento. No porque no lo esperara, sino porque ni siquiera se molestó en ocultarlo. Ahí estaba, al descubierto, amenazas envueltas en civilidad. El poder vibrando justo debajo de sus palabras. Miré el teléfono en mi mano como si fuera una eternidad. La vieja yo, la que pasó 3 años soportando pullas en la mesa, que mordió su lengua ante cada insulto susurrado, habría llorado, habría llamado a L.A., habría intentado explicarse. Arreglar las cosas, hacerse más pequeña y esperar que se olvidaran de mí. Pero no lo hice. En cambio, me recosté contra el cabecero y dejé que mi mente se alejara a otro lugar, a mi madre. Habían pasado años desde que la perdí. Pero a veces su voz regresaba como una melodía tenue que no podía dejar de escuchar. Nunca dejes que te vean quebrarte. Solía decirme eso cuando llegaba de la escuela con lágrimas ocultas detrás de una sonrisa ensayada. A esas personas les gusta eso. Se alimentan de ello. Cerré los ojos, apretando el teléfono con más fuerza. ¿Qué diría? Si me viera esta noche, si me viera sangrando en ese suelo de mármol, mientras todos los demás solo miraban. Recordé otra cena, no esta noche, sino meses atrás, cuando Dorian le dijo a la mesa que tenía suerte de estar casada con la familia. Considerando de dónde venía. Y L.A. no dijo una palabra. Solo siguió comiendo. Como si tragar la crueldad de su padre fuera más fácil que defender a su esposa. Ese recuerdo había estado enterrado muy profundo. Esta noche salió a la superficie con fuerza. Me levanté y caminé hacia el pequeño escritorio. Junto a la ventana, estaba desordenado. Facturas viejas, correos sin abrir, una vela medio consumida y, debajo, oculta bajo una pila de menús para llevar, había un cuaderno. No lo había tocado en mucho tiempo. Comenzó como un diario. Pero en algún momento se convirtió en otra cosa, un registro, un recuento de cada desaire, cada insulto que Dorian me había lanzado. Al principio, ni siquiera sabía por qué lo conservaba. Tal vez por mi cordura. Tal vez porque alguna parte de mí sabía que este día llegaría. Pasaba las páginas lentamente. Comentarios en la cena. Llamadas telefónicas. La vez que bromeó sobre hacerme firmar un acuerdo prenupcial después de que ya estábamos casados. Mi letra era temblorosa al principio, luego más firme. Más deliberada. Esto no era solo terapia. Esto era evidencia. El teléfono vibró otra vez sobre la cama. No me moví para contestar. En cambio, caminé a la cocina, me serví un vaso de agua y miré la servilleta que había tomado de la fiesta. Cejía manchada. Un rojo profundo y feo sobre la seda pálida. La sostuve en mis manos por mucho tiempo. Un pedazo estúpido de tela, pero se sentía como un punto de inflexión, como un recordatorio de que no podía seguir siendo la mujer que tragaba su dolor en silencio. Esto termina pronto, susurré a nadie. Las palabras apenas audibles, pero lo suficientemente reales como para apretar mi pecho. Apagué el teléfono.
No más vibraciones, no más voces. Solo silencio. Pero no era paz. Era el tipo de silencio que precede a la tormenta. Y no tenía idea de hasta dónde llegarían para mantenerme callada. Y cuando lo descubrí, algo dentro de mí finalmente se rompió. La luz de la mañana se colaba por las persianas, tenue y pálida, como si no quisiera despertarme. No es que hubiera dormido realmente. Me quedé allí horas, mirando el techo, escuchando la ciudad despertar más allá de mi ventana. Camiones de reparto. Voces distantes. El mundo seguía adelante como si nada hubiera pasado, como si no hubiera estado sangrando sobre mármol pulido, mientras una sala llena de gente miraba como si fuera entretenimiento. Mi teléfono vibró otra vez sobre la mesita de noche. Ni siquiera miré. El ritmo de esas vibraciones se había convertido en su propia clase de tortura. Ellie. A veces Dorian. No necesitaba ver las palabras para conocer el tono. Ya lo había escuchado todo antes. En lugar de eso, me levanté. Mi cuerpo se sentía pesado, como si perteneciera a otra persona, pero me moví de todos modos. En la cocina. Vertí café rancio de ayer en una taza y lo calenté en el microondas. El silencio. En mi apartamento se sentía más seguro que sus voces, pero solo era superficial. Abrí la computadora portátil, más por hábito que por propósito. Quería distraerme, tal vez ponerme al día con el trabajo. Hundirme en algo que no involucrara a los Corwin. Pero lo primero que vi no fue mi bandeja de entrada. Fue un correo electrónico. Según el Singed Corwin, se espera su silencio. Cualquier intento de escalar este incidente resultará en consecuencias para usted y su matrimonio. Era de su asistente, ni siquiera de él. No necesitaba ensuciarse las manos cuando alguien más podía hacerlo. Por él, lo miré largo rato, leyéndolo una y otra vez. Como si eso pudiera cambiar algo, pero no lo hizo. Mi estómago se retorció. No se trataba solo de lo que había hecho en esa fiesta. Era cuestión de control, mantenerme en mi lugar, asegurarse de que me quedara callada, invisible, sumisa. Y Elake lo sabía. Tenía que saberlo. Pensé en él. En la forma en que se quedó allí con cara de piedra mientras su padre me llamaba sirvienta estúpida, me había dicho que pidiera disculpas. Pedir disculpas como si yo fuera quien había cruzado la línea. Como si mi sangre en su piso fuera una molestia para él. Mis manos temblaban sobre el teclado, pero no de miedo. No completamente. Era algo más profundo. Algo que había estado creciendo durante mucho tiempo. Cerré los ojos y volvió otro recuerdo, sin invitación. Una cena meses atrás, en un restaurante elegante de la ciudad. Uno de los favoritos de Dorian. De esos, en los que se huele el dinero en el aire. Recuerdo cómo la luz de las velas se reflejaba en los gemelos de Dorian mientras él me observaba. Como un halcón, y Elake deslizaba un documento doblado sobre la mesa. Solo asuntos legales. Eso dijo Elake con voz casual, como si me pidiera que firmara un paquete. Lo miré confundida. ¿Qué es esto? Una enmienda prenupcial, explicó. Nada importante. Solo aclarar algunas cosas. Es para la protección de todos. Todos. Se refería a su familia, no a mí. Sentí el peso de la mirada de Dorian presionándome. No dijo una palabra, pero su sonrisa lo dijo todo. No era su nuera. Era una extraña a quien le recordaban su lugar. Y lo firmé. Odio recordar eso. Odio saber lo pequeña que me hice. Lo desesperada que estaba por evitar que Elix se me escapara. Pensaba que la conformidad me daría seguridad, pensé que seguirles el juego me haría parte de ellos. Pero solo les di las herramientas para destruirme. La ira me golpeó entonces, aguda y clara. Volví a mi escritorio, el mismo donde había encontrado el cuaderno la noche anterior. Lo saqué de nuevo, pasando las entradas desordenadas de insultos y cenas que salieron mal. Esta vez abrí una página en blanco. Documenta todo, escribí en la parte superior. Mi letra ya era firme. Nombres, fechas, palabras. Se sentía como recuperar una parte de mí. Luego alcancé el pequeño cajón al lado del escritorio. Dentro había una memoria USB escondida bajo años de recibos olvidados. La había etiquetado por si acaso. Era un hábito de mi vida anterior a los Corwin. Una forma de protegerme cuando sentía que el suelo podía ceder bajo mis pies. La sostuve en la palma de la mano por mucho tiempo, sintiendo su peso. Si querían silencio, eligieron a la mujer equivocada. Pero primero, necesitaba enfrentar a la única persona en quien aún pensaba podía confiar. Me tomó casi una hora redactar el mensaje. Cada versión sonaba demasiado enojada o demasiado desesperada, pero al final lo envié. Encuéntrame. No. Dorian. Sin excusas. Su respuesta llegó rápido. Casi demasiado rápido. ¿Dónde? Eso me dijo todo. No venía a disculparse. Venía a controlar la narrativa. Elegí una cafetería en Cambridge, terreno neutral, un lugar donde no podría levantar la voz sin llamar la atención.
Cuando llegué, el olor a granos tostados y madera vieja me golpeó como una pared. Estaba tranquilo para ser sábado por la mañana, el tipo de lugar donde la gente viene a trabajar en silencio, laptops brillando entre capuchinos a medio beber. Elegí una mesa junto a la ventana y me senté con la espalda recta, los dedos envueltos alrededor de una taza que no había tocado. Él entró 10 minutos después, todavía con uno de sus trajes a medida, aunque la corbata la llevaba floja, como si eso lo hiciera más accesible. Por un segundo, casi olvidé por qué estábamos allí. Casi. Coyopi, dijo como si fuera una especie de rama de olivo. A Yarik. No ofrecí una sonrisa. No me levanté. Se sentó frente a mí, cruzando las manos sobre la mesa como un hombre, preparándose para un interrogatorio. Me di cuenta entonces de que no estaba allí como mi esposo. Estaba allí como el hijo de Dorian Corwin. Hablemos, dijo. Me incliné hacia adelante. ¿Por qué no hiciste nada? Me golpeó, a Yarik, delante de todos, y tú solo te quedaste ahí. Su mirada se desplazó a la mesa, a la ventana. A cualquier lugar menos a mí. Fue un accidente. Estaba borracho. ¿Sabes cómo se pone mi padre cuando bebe? Sentí que algo dentro de mí se rompía en pedazos. ¿Un accidente? ¿Estás bromeando? Me llamó sirvienta estúpida. A Yarik. Eso no fue solo su mano. Fue todo lo que piensa de mí en un solo momento. Suspiró como si yo fuera difícil. Estás haciendo esto más grande de lo que debe ser. Si yo solo qué. Mi voz salió más cortante de lo que pretendía. Pero no me importó. Si solo sonrío y finjo que no pasó nada. Si solo dejo que tu padre me humille cuando quiera. Eso llamó su atención. Finalmente me miró y en sus ojos lo vi. No culpa, no remordimiento, miedo. No entiendes, dijo con voz baja. Mi padre controla todo. El fideicomiso, el negocio. Incluso partes de mi carrera. Si lo presionas, los dos, lo perdemos todo. Las palabras resonaron en mi cabeza. Los dos lo perdemos todo. Eso era de lo que realmente se trataba. No de mi dignidad ni de mi seguridad, sino de su carrera, su dinero. La aprobación de su padre. ¿Dejarías que alguien golpeara a tu hermana y se saliera con la suya? Pregunté con la voz temblando, pero no por miedo, sino por rabia. ¿Por qué es diferente para mí? ¿Por qué soy yo la que tiene que ceder? Se frotó las sienes. ¿Por qué? No se trata solo de ti. Se trata de mantener la paz. Me reí entonces, un sonido amargo y hueco que apenas reconocí como mío. Mantener la paz. ¿Quieres decir mantener feliz a tu padre? Su expresión se endureció. Si me amas, harás las paces con él. Pide disculpas y podemos seguir adelante. Pide disculpas. Por un momento no pude respirar. Fue como si todo el aire hubiera sido succionado de la habitación. Él extendió la mano para tomar la mía. Pero la retiré. Eso fue todo. El último lazo entre nosotros se rompió, silencioso, pero definitivo. Me puse de pie. Mi silla raspó contra el suelo, ruidosa en la habitación silenciosa. Él empezó a decir mi nombre. Pero no lo dejé terminar. Si estar casada contigo significa rendirme a él, dije con voz firme, entonces perderé todo antes que perderme a mí misma. Salí sin mirar atrás, el aire invernal quemándome la cara al pisar afuera. Fue entonces cuando decidí que, si Alec no luchaba por mí, yo lucharía por mí misma. Pero necesitaba aliados, y sabía exactamente dónde encontrarlos. Cuando llegué a mi apartamento, el cielo invernal se había oscurecido en ese gris hueco, que siempre parece colgar sobre Boston. El lugar olía débilmente a café rancio y soledad. Dejé mi bolso junto a la puerta y me senté al borde del sofá mirando la luz intermitente de mi teléfono. Más mensajes, más botones de voz, más cadenas. No podía obligarme a presionar reproducir. Me recosté y cerré los ojos, dejando que el silencio me envolviera. Pero no estaba en silencio. No realmente. Estaba lleno de ecos. No dejes que nadie te convenza de que el silencio es igual a la paz. La voz de mi madre, tan suave pero inquebrantable, volvió a mí como si estuviera sentada justo a mi lado. Casi podía verla con su delantal polvoriento de harina, el cabello escapándose de sus pasadores. Solía decirme eso cuando llegaba de la escuela con los ojos rojos y los puños apretados, sin querer contarle lo que había pasado. El silencio no te protege. Calliope, me decía, solo te mantiene invisible. Por un momento quise creer que estaba equivocada, que sí mantenía la cabeza baja, que sí tragaba todo como lo había hecho durante años. Eventualmente sería más fácil. Pero entonces mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez no fue Alec ni Dorian. Fue un mensaje de un viejo amigo, una de las pocas personas que aún se atrevía a mantener contacto después de que me casé con los Corwin. Ten cuidado, decía el mensaje. Escuché que Dorian está preparando una demanda por difamación. Quiere asustarte para que guardes silencio. Lo leí 3 veces antes de entenderlo. Ya no solo querían humillarme, querían borrarme.
Algo dentro de mí se rompió entonces, no de la manera que te destroza, sino de la que finalmente te despierta. Me deslicé del sofá al suelo y abracé mis rodillas, dejando que las lágrimas salieran. No solo por la fiesta, no solo por el aguijón del puño de Dorian o la frialdad de Ellick, sino por cada cena en la que mi voz había sido ahogada por sus risas pulidas. Por cada vez que me había convencido de que soportar su desprecio era mantener la paz. No sé cuánto tiempo me quedé así. La habitación se oscureció, la ciudad afuera se volvió más silenciosa hasta que el único sonido era mi respiración irregular. Cuando finalmente me levanté, mi cuerpo se sentía más pesado. Como si hubiera estado cargando el nombre Corwin sobre mi espalda todos estos años sin darme cuenta. Caminé hasta mi escritorio y abrí la computadora portátil. No estaba segura de qué buscaba. Tal vez ayuda. Tal vez una señal. Mis dedos se movían casi solos, buscando ayuda legal, escribiendo palabras como consulta gratuita y recursos legales para abuso doméstico. Fue entonces cuando lo encontré. Una clínica legal comunitaria en el corazón de Boston. Horario nocturno, atención sin cita, bienvenida. Dudé, todavía estaba con la ropa de ayer. El cabello despeinado, el maquillaje corrido por las lágrimas, que ni siquiera me había molestado en limpiar. Pero, ¿qué iba a hacer? ¿Sentarme aquí y esperar a que Dorian me sepultara? Tomé mi abrigo y salí. La clínica no era glamorosa. Estaba entre una lavandería y una tienda de zapatos baratos. El tipo de lugar que pasaría sin notar. Adentro olía a papel y alfombra vieja con carteles sobre derechos de inquilinos que se desprendían en los bordes. Casi di la vuelta, pero entonces una voz preguntó: ¿puedo ayudarte? Era una mujer mayor, quizá de unos 60 años, con ojos agudos que parecían notar todo y una voz que transmitía una autoridad que no se gana con un título, sino sobreviviendo a la vida misma. Necesito asesoría, dije, mi voz apenas un susurro. Siéntate, dijo simplemente, señalando la silla frente a su escritorio. Se llamaba Margerye, una abogada retirada que ahora voluntariamente trabajaba en la clínica. Le conté todo, o al menos, tanto como pude sin romperme de nuevo. Ella no interrumpió, no me lanzó las miradas compasivas a las que estaba acostumbrada. Ella solo escuchó. Cuando finalmente dejé de hablar, se recostó. Cruzó las manos y dijo: no estás loca. Estás en un sistema diseñado para romperte, pero he visto caer a hombres como Dorian antes. Sus palabras me atravesaron, no como un cuchillo, sino como la luz. No sabía si le creía, pero por primera vez, desde esa noche en la mansión, sentí algo más que desesperación. Salí de la clínica con la tarjeta de Marjorie en el bolsillo y sus palabras resonando en mi cabeza. He visto caer a hombres como Dorian antes. Si eso era cierto, me iba a asegurar de que Dorian Corwin fuera el próximo. La mañana siguiente se sintió diferente, no más ligera. No, el peso seguía ahí. Pero era el tipo que comienzas a levantar. A propósito, me desperté con un plan formándose en mi cabeza, un paso tembloroso pero real a la vez. Me preparé el desayuno, una comida de verdad. No las galletas rancias con las que había sobrevivido desde esa noche. 2 huevos revueltos, tostadas y café que no era recalentado del día anterior. No era mucho, pero se sentía como recuperar algo. A media mañana, ya estaba de vuelta en la clínica legal. Marjorie ya estaba allí, revisando papeles detrás de su escritorio como una mujer que realmente no se había retirado. Levantó la vista cuando entré. Sus ojos agudos, o avisándose por un segundo antes de volver a su habitual dureza. Volviste, dijo como si me hubiera estado esperando. No puedo hacer esto sola, admití, sentándome en la silla frente a ella. Nadie puede, respondió simplemente. Hablemos de opciones. Pasamos la siguiente hora repasando lo que había que hacer, pedir una orden de restricción, documentar cada incidente de abuso. Incluso los que había intentado convencerme a mí misma de que no eran lo suficientemente graves. Ella seguía, diciéndome, los patrones importan más que los eventos aislados. Has estado en un sistema de control, Calliope. Cuanto más podamos probarlo, más difícil será para él manipular esto. Luego se recostó, cruzó los brazos y dijo algo que me tomó por sorpresa. Debes saber que no es la primera vez que trato con Dorian Corwin. Parpadeé. ¿Qué quieres decir? Hace años. Representé a uno de sus empleados, un hombre que se enfrentó a él después de ser acosado en el trabajo. Dorian lo puso en lista negra, arruinó su carrera. Perdimos el caso porque Dorian no se enterró en maniobras legales, pero ella golpeó su escritorio. Con una pequeña sonrisa formándose. Todavía tengo la documentación, registros antiguos, cartas, pruebas de hasta dónde llegará cuando cree que alguien es una amenaza. Mi pulso se aceleró. ¿Lo guardaste? Marjorie asintió. No tiro cosas que podrían ser útiles después y Dorian Corwin siempre deja un rastro. Por primera vez, sentí que no solo estábamos jugando a la defensiva, después de salir de la clínica. Fui a la biblioteca pública.
No sé qué esperaba encontrar. Tal vez nada, pero sentada en ese espacio tranquilo, rodeada del zumbido de las computadoras y el olor a papel viejo, me sentí más calmada, como si perteneciera a algún lugar otra vez. Revisé registros públicos, examinando años de documentos empresariales, reportes de caridad, registros de propiedad. Fue tedioso. Pero entonces lo vi. Una transferencia de propiedad hecha a nombre de Dorian solo días antes de la fiesta. Un condominio de lujo en Beacon Hill transferido a un fideicomiso sin beneficiario claro. Parecía un intento de ocultar activos. Saqué mi teléfono y fotografié todo. Mientras recogía mis cosas, mi teléfono vibró. LA, detén esta locura antes de que nos arruines a todos. Decía su mensaje. Lo miré largo rato. Hace una semana eso me habría destrozado. Hoy me hizo reír, corta, fría y sin humor. Ya no tenía miedo de sus amenazas. Esa noche me senté con Marjorie de nuevo en su oficina. Extendimos todo sobre la mesa. Sus archivos viejos, mis fotos. Una lista creciente de fechas, nombres y conexiones. Cuando peleas contra alguien como Dorian, dijo, bajando las gafas para mirarme a los ojos, no buscas ganar la primera ronda. Buscas terminar la guerra. Sus palabras resonaron en mi cabeza mucho después de irme. Por primera vez desde que todo esto empezó. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. No porque estuviera cayendo, sino porque había plantado mis pies. Ya no solo me estaba protegiendo. Estaba construyendo algo más grande, un caso, un arma. Y por primera vez en semanas. Yo no era la presa. Era la cazadora. Pero no me di cuenta de que Dorian ya había puesto su trampa para mí. Los golpes en mi puerta llegaron antes del amanecer. Al principio pensé que era un vecino, quizás un paquete dejado en el apartamento equivocado. Pero cuando abrí, un hombre con un abrigo pesado estaba allí con un sobre en la mano. Su voz era seca y ensayada. ¿Eres Koya Corwin? La forma en que lo dijo hizo que mi estómago se retorciera. Sí, se le ha notificado. Me presionó el sobre en las manos, se dio la vuelta y se fue antes de que pudiera decir una palabra. Me quedé descalza en el umbral. El aire frío del pasillo entrando mientras miraba los papeles como si pudieran quemarme, y difamación, orden de restricción. Mis rodillas casi me fallaron cuando me senté en el sofá y pasé página tras página de jerga legal. Las palabras no parecían reales, inestables, vengativas. Representando una amenaza para la reputación de la familia Corwin. Me habían pintado como una extraña desequilibrada. No como esposa, ni como nuera, ni como ser humano. La orden de restricción lo empeoró. No podía acercarme a Dorian. No podía estar en ninguna propiedad familiar. Y ciertamente no era bienvenida en ningún evento relacionado con los Corwin. Me habían eliminado de la familia como si fuera una mancha que podían limpiar. Mis dedos temblaban mientras tomaba el teléfono y marcaba a Ellie. Contestó en el segundo timbre, con voz plana. Te lo buscaste, dijo antes de que pudiera hablar. Te advirtió, Kaloki. Te dije que dejaras esto. Ellie. Tu padre me golpeó. Me humilló delante de todos. Y ahora intenta destruirme en la corte. ¿Y tú? Mi voz se quebró, pero no por lágrimas, sino por incredulidad. ¿Estás bien con esto? Hubo una pausa, luego ese mismo tono seco y cortante. No puedo intervenir entre tú y mi padre. Has tomado tus decisiones. Ahora vive con ellas. Colgó. Miré el teléfono como si pudiera explicar cómo el hombre con quien me casé podía sonar tan ajeno. Los papeles se volvieron borrosos mientras intentaba releerlos. No era solo una demanda. Era un asesinato de carácter. Habían ido por mi credibilidad, mi cordura. Todo mi sentido del yo. Se sentía como si cada susurro que soporté en su mesa hubiera sido convertido en evidencia. Inestabilidad emocional, comportamiento disruptivo, personalidad vengativa. Quería romperlo todo. Quería gritar. Pero en cambio, tomé las llaves y conduje hasta Marjorie. Ella no necesitaba que le explicara. Con solo verme con esos papeles, me condujo a su oficina con los ojos encendidos. Déjame adivinar, dijo hojeando el montón. Están tratando de hacerte ver como el problema. Dicen que soy inestable, que busco venganza. Que yo me detuve porque las palabras se me atoraban en la garganta. La boca de Marjorie se apretó en una línea fina mientras alcanzaba una carpeta sobre su escritorio. Kalopi, necesito que te prepares. Moví algunos contactos y descubrí cómo están respaldando esto. Asentí, aunque ya sentía el peso de lo que venía. Sobornaron a una de las ex empleadas domésticas, dijo finalmente. La pagaron para que testificara que has tenido estallidos violentos. Que has amenazado a Dorian antes. Por un momento no pude hablar, la habitación se inclinó y tuve que agarrarme al borde de la silla para mantener el equilibrio. Están construyendo un caso para hacerte parecer peligrosa, dijo Marjorie suavemente. Es feo. Pero esto es lo que hacen hombres como Dorian. Cuando tienen miedo,
Solté una risa amarga. Entonces, él puede golpearme, destruir mi nombre y salir como la víctima. Marjorie se inclinó hacia adelante. Eso es lo que él piensa. Pero Calliope, escúchame, personas como él no hacen esto a menos que se sientan amenazados. Estás llegando a él. Eso significa que debes seguir. Sus palabras deberían haberme consolado, pero me sentí vacía. La idea de estar en una sala de justicia, mientras arrastran mi nombre por el barro, me hacía querer desaparecer, por un momento loco. Consideré hacer una maleta, irme de Boston, y no volver jamás. Nadie me culparía por huir. Nadie siquiera notaría que me había ido. Pero entonces vi mi reflejo en la ventana de la oficina de Marjorie, cansada, maltrecha. Pero aún ahí, todavía yo. Si están dispuestos a enterrarme. Así, dije en voz baja, entonces saben que puedo dañarlos. Marjorie asintió con una pequeña y feroz sonrisa. Exacto. Y ahora les mostramos que eligieron a la mujer equivocada. Salí de esa oficina con las manos todavía temblando. Pero por primera vez ese día. No era por miedo. Era por algo completamente distinto. Querían enterrarme. En cambio, solo habían encendido el fuego y yo estaba lista para quemar todo lo que creían intocable. Todo comenzó en la oficina de Marjorie una semana antes de Navidad. Su espacio estaba tan desordenado como siempre, pilas de archivos. Tazas de té medio vacías abandonadas sobre su escritorio. Le entregué la carpeta con los documentos que había estado recopilando durante semanas. Registros bancarios, transferencias de propiedades, correspondencia que debería haber permanecido privada, pero no lo fue. Los hojeó en silencio. La leve sonrisa en sus labios traicionando sus pensamientos. Esto, dijo finalmente, golpeando un documento en particular, lo va a prender fuego. ¿Estás lista para eso? Porque una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás. Me había hecho esa pregunta antes. A mí misma, en la quietud de mi apartamento. Todas las noches, desde que Dorian me entregó esos papeles. Y cada vez mi respuesta se aclaraba más. No queda nada a lo que regresar, dije. Los ojos de Marjorie se suavizaron por un momento. Entonces, quememos la tierra. Lo planeamos cuidadosamente, sin movimientos impulsivos, sin arrebatos emocionales. Tenía una oportunidad para herirlo donde más dolía, su imagen. Dorian vivía por su reputación en los círculos élite de Boston. Destruirla sería la herida que no podría suturar con dinero. Pasé 2 noches sin dormir, redactando correos anónimos para periodistas de investigación. Cada uno contenía los archivos, pruebas de sus transferencias fraudulentas de propiedades, rumores de lavado de dinero ocultos bajo capas de jerga corporativa. Programé su publicación para exactamente las 8 p.m. en la víspera de Navidad, durante su gala benéfica. Así que el simbolismo no se me escapó. Él había planeado una noche de discursos pulidos y cámaras captando al magnate benevolente. En cambio, yo convertiría esa noche en la noche en que su imperio se fracturó frente a todos los que le importaban. En la noche de la gala. Me quedé frente al espejo más tiempo del que quisiera admitir. Elegí un vestido negro sencillo, nada llamativo, pero lo suficientemente elegante para llamar la atención. No se trataba de belleza. Se trataba de reclamar la dignidad que me habían arrebatado. El salón de baile era todo lo que esperaba. Candelabros brillantes, mesas vestidas de blanco. Y el aroma de riqueza y dinero viejo perfumando el aire. No, me habían invitado, pero nadie me detuvo. Elick me encontró antes de que llegara al centro de la sala. Se veía más pálido que nunca. ¿Qué haces aquí? Siseó. Agarrándome del brazo. Me aparté con calma, viendo el espectáculo. Su mandíbula se tensó. Calliope, esto no es el camino. Es el único camino. No esperé su respuesta. Al otro lado de la sala, Dorian estaba en el podio, irradiando una confianza arrogante, mientras agradecía a los donantes por ayudar a los menos afortunados. Su voz retumbaba por el micrófono. Y me pregunté si alguien más podía oír la podredumbre, bajo esas palabras. Entonces sucedió. A las 8:03 p.m., su teléfono se iluminó. Luego otro, y otro más. Miró la pantalla, su expresión titubeó, la máscara resbalando apenas un poco. En toda la sala. Otros teléfonos comenzaron a vibrar mientras la noticia se difundía. El magnate inmobiliario Dorian Winslow bajo investigación federal por fraude y lavado de propiedades. La sala estalló. Susurros como incendio forestal, cabezas girando, dedos apuntando. El rostro de Dorian se sonrojó de vergüenza mientras balbuceaba su discurso. Esto es difamación. Un ataque al buen nombre de mi familia. Fue entonces cuando entraron los agentes. Agentes federales, tranquilos, autoritarios, con papeles en mano. Le entregaron una citación justo allí, bajo el resplandor del cristal de su imperio cuidadosamente construido. Las cámaras destellaron. Alguien filmó como la voz de Dorian se quebraba en un arrebato furioso. Exactamente la imagen del hombre poderoso desenredándose que quería que el mundo viera.
No me quedé a ver el colapso completo. No era necesario. Mientras salía, Ellie llamó mi nombre, pero seguí caminando. Por primera vez, no me sentí pequeña, silenciada ni invisible. Por primera vez en años, Dorian no era intocable y yo no era invisible. Pero cuando el polvo se asentó, tuve que enfrentar lo que había perdido y lo que había ganado. Mi nuevo apartamento era pequeño. Un dormitorio en el 8º piso con vista al puerto de Boston. Desde mi ventana podía verlas. Gaviotas deslizarse sobre el agua gris. Las gaviotas bajando en picada como si fueran dueñas del lugar. Aquí había silencio. Demasiado silencio al principio. El tipo de silencio que te obliga a notar lo que falta. Durante semanas había estado funcionando con adrenalina. Ahora solo había quietud. Me senté al borde de la cama esa mañana, descalza, mirando las cajas que no había desempacado. Mi vida reducida a cartón y cinta adhesiva. Mi teléfono estaba en la mesita de noche, la pantalla iluminándose con notificaciones que ignoraba. Hubo un tiempo en que lo habría tomado de inmediato, preparándome para el próximo movimiento de Dorian, para los mensajes cortantes de Ellie, para cualquier tormenta que decidieran desatar. Pero ahora lo dejaba vibrar. Ya no eran mis tormentas. Más tarde ese día, me reuní con Marjorie en su oficina para lo que ella llamó la reunión final. Estaba de buen ánimo, lo que significaba que tenía noticias que valía la pena escuchar. No perdió tiempo. El imperio de Dorian está en caída libre, dijo, entregándome un informe impreso. Cargos por fraude, confiscaciones de propiedades, investigaciones acumulándose más rápido de lo que sus abogados pueden manejarlas. La orden de restricción fue oficialmente desestimada esta mañana. Se acabó. Calliope se acabó. La palabra pesaba más de lo que esperaba. Pensé que me sentiría triunfante, pero solo sentí cansancio. Marjorie se recostó en su silla, estudiándome. ¿Sabes?, dijo suavemente. Está bien llorar aunque hayas ganado. Asentí. Tenía razón. Había quemado la casa que me tenía cautiva, pero había vivido en ella durante años. Mis cicatrices no desaparecerían solo porque sus muros se habían derrumbado. Gracias, le dije. Mi voz quebrándose más de lo que quería. Por ayudarme a encontrar mi voz cuando pensé que ya no la tenía. Su expresión se suavizó. Tú misma la encontraste. Solo te recordé lo fuerte que podía ser. 2 días después, Ellie pidió verme, en contra de mi mejor juicio. Acepté. Elegimos un café tranquilo en una esquina de Cambridge, el tipo de lugar donde a nadie le importaba quiénes éramos. Él ya estaba allí cuando llegué, con las manos entrelazadas, mirando una taza de café que probablemente estaba fría. Se veía más pequeño de alguna manera. Como si el peso de la desgracia de su familia finalmente lo hubiera alcanzado. Calliope, dijo al sentarme. Lo siento, dejé que las palabras quedaran entre nosotros. Esperando. Tenía miedo, continuó, con voz baja, temeroso de perderlo todo. Mi carrera, mi familia. Me convencí a mí misma de que permanecer en silencio nos protegía. Ahora veo lo equivocado que estaba. Quise creerle. Una parte de mí aún dolía por el hombre que pensé que era. Pero entonces recordé la noche en el salón de baile, la sangre en mi labio. Su voz diciéndome que pidiera disculpas al hombre, que me golpeó. Extendió la mano para tomar la mía. ¿Podemos reconstruir? ¿Empezar de nuevo? Me aparté suavemente, negando con la cabeza. He terminado de reconstruir cosas que nunca fueron seguras para mí desde el principio. Su rostro se descompuso, pero no me quedé para consolarlo. Me levanté, dejé unos $1 sobre la mesa y salí. De camino a casa, me detuve en el puerto. El viento era cortante, atravesaba mi abrigo, pero me quedé ahí mucho tiempo. Mirando el agua, recordé lo pequeña que me sentía en el mundo de Dorian. Lo mucho que intenté encajar en un espacio que nunca fue para mí. Ya no necesito ese mundo. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, le envié un mensaje a Marjorie. Gracias por ayudarme a quemarlo todo. Ahora finalmente puedo construir algo nuevo. Dejé el teléfono, me acurruqué junto a la ventana y respiré el aire salado. Las cenizas de su imperio ya no eran mi carga. Eran mi libertad.